yo quería, a modo de introducción, medio minuto. Nos queda la palabra de Antonio Colinas. Gracias a todos y a todas las presentes por estar aquí junto al poeta, que ha tenido la gentileza de venir a compartir a Godella. Ya sabéis, Godella es como una piedra preciosa enclavada en la huerta, según los cronistas como Nicolau Primitiu Gómez Serrano. Y esta piedra llena de historia quiere ser barrenada por un puñado de euros, altozano y elevación sobre una de las planicies más fértiles del planeta. Godella ha sido cuna de artistas, por su historia, por su naturaleza, y queremos que lo siga siendo, a pesar de las malas intenciones que la quieren asolar. Antonio Colinas nació en La Bañeza, en León, en 1946. Poeta, narrador, ensayista y traductor. Posee una amplia obra poética, autor de novelas y cuentos y ensayos, así como de estudios biográficos sobre Vicente Aleixandre, Giacomo Leopardi, Rafael Alberti o María Zambrano. Al vivir 22 años en Ibiza, como dice él, lo puso muy en comunicación con las culturas de las dos orillas del Mediterráneo, así como con los temas ecológicos y medioambientales, de los que habla en sus libros y artículos. Ha recibido, entre otros, el Premio Nacional de Literatura, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y en Italia el Premio Nacional per la Traduzione y el Premio Dante Alighieri. Este último le fue entregado por vez primera a un escritor español en 2019, en el Senado de Roma. Y nada, sobre todo que está aquí presente y es un gusto tenerlo aquí en Godella. Bueno, bien, buenas tardes a todos, a pesar de este tiempo, en fin, poco nublado. Uno no sabe si ponerse la mascarilla, si quitarla, si ponerla para mis cervicales, el pañuelo, quitarlo, desabrigarme. Pero bueno, así es la primavera un poquito de Mediterránea y de todos los sitios, ¿no? Cambiante. Yo desde luego tengo que comenzar dando las gracias pues a Godella Natura o a Naturaleza Godella, y también por concretar en una sola persona, en Rodrigo, en el cual he apreciado una sensibilidad en verdad muy especial hacia estos temas medioambientales, estos temas cercanos a la naturaleza y cercanos a la realidad en el más amplio sentido. Nosotros, el ser humano no es solo persona de una vocación, sino que también tiene que interesarse por todo, y en lo que se refiere al campo del arte, pues el poeta no puede serlo sin su atención hacia el arte, hacia la pintura, hacia la música y sobre todo hacia ese gran tema, vamos a decirlo entre comillas, que es la naturaleza, ¿no? La naturaleza, decían los sufíes, los poetas sufíes, que era como un gran libro abierto. Un gran libro abierto que solo tenemos que leer en él para informarnos y para obtener información. Algo parecido sucedía con otro momento, otros grandes momentos de la lírica universal, como es la poesía Tang, de la dinastía Tang en China, o como es el romanticismo esencial, para los cuales pues la poesía remitía además a una totalidad, a una unidad. Antes, en la entrevista que me ha hecho, recordaba que el mundo tiene poesía al menos desde el siglo XX, 25 a.C., en China, en Sumeria, en Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la poesía ha acompañado a la humanidad hasta nuestros días. En nuestros días tendemos a los tópicos y tendemos a decir pues que son malos tiempos para la lírica, que
que vivimos en unos tiempos sin valores, que la poesía no se vende, que vivimos en unos tiempos que no son poéticos, pero insisto en que usamos a diario un calificativo, el calificativo de lo poético, en cada conversación, ¿no? Por tanto, la poesía es del origen unido al tiempo, unido al paso del tiempo y unido a toda la tradición literaria. Y acompañando a la poesía, quizá como su gran tema, por lo menos en mi obra sí es, el gran tema de mi poesía es la naturaleza, ¿no? Desde esos orígenes remotos que os he puesto de relieve hasta hoy, pues la naturaleza ha sido una gran presencia, de la misma manera que también ha sido el tema del amor, ¿no? El amor es un tema de sentido polifónico que tiene muchos sentidos. El amor es el amor de la amada, es el amor de los seres queridos, el amor de los amigos, es el amor de sentido social, fraterno. Y ese amor, pues, es la otra gran presencia junto a la naturaleza que se ha dado en los seres humanos, ¿no? Esto es indicativo para evitar, ya digo, los tópicos o las visiones ligeras que se tiene del tema. Quizá vivimos en unos tiempos en los que tenemos que volver a revisar los conceptos, ¿no? ¿Qué es la poesía? ¿Qué es el arte? ¿Qué es la música? ¿Qué es la política? ¿Qué es la verdad? ¿No? Ahora, por ejemplo, pues hay este concepto, se habla de la posverdad, ¿no? Para nosotros hasta ahora, pues, la posverdad no sería sino la mentira nuestra de antes, ¿no? Y por tanto habría que revisar estos conceptos. Bien. Yo he titulado mi intervención Vivir la poesía, contemplar la naturaleza. En este título ya hay 4 términos: vivir, poesía, contemplar, naturaleza. De la poesía y de la naturaleza pues ya he dicho algo. Del vivir también, porque poesía y vida, por lo menos para mí, han ido siempre fundidas. Hay poetas o hay autores que dicen, bueno, mi poesía es una cosa, mi vida es otra, ponen un muro entre ambas. Para mí la experiencia de escribir y la experiencia de vivir van fundidas, ¿no? Esta es una de las múltiples cosas que es la poesía. Porque la poesía es algo más que una simple expresión de sentimientos. Normalmente unimos la poesía a la sensibilidad, a la emoción, a la emotividad, pero poesía es también ese género literario que ya nosotros desde nuestros primeros estudios teníamos como algo muy presente. ¿Quién de vosotros pues no recuerda unos versos de su infancia o de su adolescencia que se le quedaron ahí en la memoria? Y luego vendría un momento más, para algunos, más próximo, más vivo a la poesía, pero también está en ese momento de la memoria primera, ¿no? Esos versos que aprendimos de memoria, que memorizamos. También la poesía es una vía de conocimiento, nos sirve para conocer la realidad, a veces la realidad extrema. Hay quien dice que allá donde no llega la palabra del filósofo, pues aparece la del poeta. Y fijémonos que en esos momentos ceremoniosos, en esos momentos altisonantes de los grandes encuentros internacionales, pues a veces incluso los políticos pues no transmiten ideas, sino que recurren a un verso o recurren a una frase de la Biblia o a una frase de los libros sapienciales. Quiere decir que parece que el último recurso es ese verso o esa poesía que se recuerda. Cuando faltan las palabras, cuando el lenguaje es algo más que el lenguaje cotidiano, cuando no sirve el lenguaje económico, el lenguaje, aparece, ya digo, la poesía. Recurrimos a un calificativo. Antes os decía que
¿Quién de nosotros no ha dicho a diario, pues yo viví un amor muy poético, o desde mi ventana se ve un paisaje muy poético, o desde el mirador de esta casa se ve la huerta con un verdor muy poético? Vemos como este tópico, porque es un tópico, pero detrás de los tópicos existen verdades, detrás de este tópico existe esa verdad de la poesía, que es algo que lo decimos casi sin darnos cuenta, pero que es consustancial a la vida. Por tanto, tema esencial de la poesía, la naturaleza. Y en la naturaleza se da un fenómeno muy curioso que es el contemplar, ¿no? Fray Luis de León, que es quizá fue nuestro poeta órfico más importante, pues decía que contemplar era templarse con. Esto es lo primero que nos proporciona la naturaleza. La naturaleza, estamos ahora en este jardín. Esta mañana yo visitaba el jardín botánico y en verdad me trasladé de golpe fuera del tiempo. El ser humano vive entre estas realidades extremas. Entrando ayer en el tren, pues me parecía que el tren entraba en un laberinto de hormigón, de cemento, pero esta mañana entrando en el jardín botánico, pues en verdad me trasladaba de golpe al paraíso, ¿no? Recordaba aquellos versos, cito de memoria, de Soto de Rojas, ¿no? Jardín, laberinto abierto para muchos, paraíso cerrado para pocos, o algo así, o al revés, ¿no? Y este es el milagro de la naturaleza, ¿no? De la naturaleza a la que el ser humano, pues, progresivamente va renunciando, la naturaleza que parece ser que su alteración influye en el cambio climático, la naturaleza que lleva a la contaminación y sobre todo la naturaleza que es, esto lo olvidamos con frecuencia, la naturaleza es el espacio en el que respiramos y ahora estamos respirando aquí de una manera pura y de una manera perfecta y de una manera adecuada porque estamos en un medio puro, ¿no? Este medio puro es el de la naturaleza, ¿no? Porque todavía acuden los pájaros y se dice que en aquellos espacios muy puros también vemos a las mariposas, ¿no? Cuando vemos mariposas sucede con ellas algo muy parecido a lo que se dice de las abejas, ¿no? Que el día que acaben, pues acabará la humanidad, ¿no? Son como indicativos de esa pureza extrema que es la naturaleza. En la contemplación, pues va muy unida también a la poesía y va muy unida a todos aquellos que aman la naturaleza. El primer poeta mediterráneo fue Hesiodo, era un pastor que estaba en una ladera, en una loma, seguramente como la que hay aquí, mirando al mar, y entonces allí él nos dice que esperaba el don del canto, ¿no? Esperaba, es otra de las comunicaciones de la naturaleza. Estamos en medio de ella y esperamos algo, ¿no? Parece que se nos borran todos los problemas, sobre todo cuando estamos en determinados espacios. Quien no ha estado frente al mar y no se ha sentido en una libertad extrema, ¿no? O quien está en un mes de agosto en un pinar respirando a pleno pulmón y también se olvida de cualquier problema. ¿Qué sucede? Pues sucede que tenemos que enfrentarnos a otro concepto, que es el de símbolo. Los símbolos son muy importantes para el ser humano. Ya nos lo dijo María Zambrano, que fue una de mis maestras, junto a Vicente Alessandre. Los símbolos, decía ella, nos revelan los misterios. La poesía también trabaja con el misterio. Antonio Machado nos dijo, el alma del poeta se orienta hacia el misterio. El misterio no es lo evanescente, no es lo fantasioso, sino el misterio es lo que el ser humano desconoce, que todavía es mucho, ¿no? Y la poesía también tiene ese sentido indagatorio que favorece la naturaleza. O incluso dando un paso más,
para hacer una crítica de lo malo que hay en la historia, las guerras, los enfrentamientos sociales, las tensiones ideológicas, pues también tenemos que reparar en otro símbolo que es el de las ruinas, Es lo que yo he reconocido como las ruinas fértiles. Las ruinas, en principio, pues las consideramos como un espacio, en fin, muerto, en el que están las piedras muertas, en el que no hay a veces ni hechos históricos, ni fechas, Pero ¿qué sucede? Sucede que precisamente en ese espacio, cercano a veces a la naturaleza, pienso ahora, me viene a la cabeza los pinares de Epidauro, el teatro de Epidauro en Grecia y los pinares con las cigarras, con las cigarras de Ibiza también, ¿no? Que nos ponen en sintonía, en armonía con el medio. Las ruinas fértiles, los símbolos. ¿Qué símbolos son estos? Pues quería también decir, bueno, voy a ceñirme un poco a lo que es el mundo o espíritu mediterráneo, esa poesía y esa naturaleza que viene de los grecolatinos, la antigüedad clásica, y me voy a ceñir un poco a estos espacios porque también yo los he vivido. Aunque por el problema o la situación social que tenéis con este espacio natural que está aquí muy cerca, pues también yo viéndolo esta tarde, pues pensaba que es un espacio, tiene un doble valor porque es un espacio de transición, ¿no? Es un espacio como paisaje de transición entre otros territorios, aquí entre la huerta y lo que reconocéis como las lomas o las primeras estribaciones de una sierra. Y también me recuerda un poco mi tierra de León, todo ese noroeste, en el cual en muy pocos kilómetros cuadrados pues uno pasa de los ríos, que sería lo que para vosotros es el mar, a los cultivos de huerta, a la vega del río Órbigo, del río Duerna. León es una tierra de ríos. Pero a partir de allí la naturaleza empieza a cambiar también, ¿no? Reserva y se aleja del urbano porque cambia. En la ribera los árboles son el álamo y el chopo, sobre todo. Pero si vamos subiendo estas lomas, si vamos subiendo las laderas del monte, vemos que ahora el árbol es el pino, como sucede aquí. Aquí el pino todavía lo encontramos junto a alguna higuera, junto a los almendros, he visto también algún algarrobo. En mi tierra es el pinar, sobre todo, el que encontramos en ese segundo paso. Pero hay un tercer paso, también en ese breve espacio de tiempo aparece otro árbol que es la encina. La encina, que para mí, junto al chopo, pues son los dos árboles de mi infancia. Es un árbol muy perenne, ya los griegos hablaron de las encinas de Dodona y tenían a este árbol, en fin, como un medio para unirse con lo superior. Y seguimos avanzando por este espacio leonés del noroeste, y detrás de la encina viene el castaño. Y si seguimos un poco más, unos kilómetros más, viene el roble. Y así llegamos hasta un lago, ¿no? El lago de Sanabria. Y ya estamos en plena montaña y ya aparecen abetos. Un espacio de transición, es lo que yo veo aquí sobre todo, ¿no? Este espacio infinito que es el del mar, luego la huerta y luego estas estribaciones que las tenemos en este mismo jardín, que son ya mirador, ¿no? Un mirador en el que se puede dar esa contemplación. Aquí venimos y entonces olvidamos los problemas, olvidamos las tensiones y nos sentimos vivir en otra realidad, como yo me sentía esta mañana en el jardín botánico. Y observaba también a la gente, a los turistas, que no me parecían seres normales o que se comportaban normalmente, sino que iban como sonámbulos
viendo las cosas, viendo los cartelitos de cada árbol, asombrándose ante los árboles gigantescos, ante las flores, y veía a esos seres que están en otra realidad, que es una realidad plena, ¿no? Una realidad absoluta. Porque decimos que es muy difícil desprendernos de los problemas diarios, pero a veces logramos esa plenitud de ser y la logramos en el presente. Como decía Antonio Machado, también cito de memoria, bueno, el pasado está muerto y el futuro no existe, pero sí existe el presente. Y a raíz de la pandemia, pues me llamaron de algunas radios y me decían que podía decirle un poeta, en fin, a todos los que estábamos encerrados. Y yo me vino a la cabeza eso, me vinieron unos versos míos, lo que importa es el instante de oro, ¿no? Lo que importa es el presente. Cuando el pasado ha muerto y el futuro no existe, pues sí tenemos, ahora estamos viviendo unos momentos en plenitud, unos instantes de oro, si me lo permitís, vamos, un lujo estar hoy aquí. Aunque seamos esa inmensa minoría que decía Juan Ramón. Juan Ramón, en fin, desde su radicalidad decía que el poeta se dirige a la inmensa minoría, pero inmensa, ¿no? Y a veces, en fin, de esas minorías son semilla de la que pueden surgir muchas cosas. Yo, naturalmente, este tema que estáis viviendo, no soy un técnico, no soy una persona que pueda enfocar, conozca todas las claves del tema, pero por eso os doy estas ideas que me transmite la poesía y que puedo daros como poeta. La naturaleza como el espacio ideal en el que sobre todo respiramos, ¿no? Y en el momento en que el ser humano no respire correctamente, bueno, hemos estado viendo con el famoso COVID, ¿no? Que nos afecta tan directamente al respirar. El día que el ser humano pues no respira, pues naturalmente muere. O sea que, insisto en que ese respirar puro, ese respirar como se debe ser, ese respirar consciente, ese respirar que nos lleva a la concentración, a la meditación, a otros conceptos de raíz, de Extremo Oriente, ¿no? Y por supuesto, pues, como ha sido para el arte, la naturaleza nos lleva a la belleza y a la verdad de las cosas, ¿no? Y también viendo este paisaje de transición vuestro, he pensado en Ibiza, ¿no? Quizá por la proximidad geográfica, esa sintonía que hay con la vegetación, el tema de las huertas, que allí son lo que se reconoce como las freisas, ¿no? Es un espacio ya que está incrustado en la ciudad de Ibiza, que está protegido, pero está semi-protegido, es decir, que las acequias están sucias y todavía no se le ha dado la limpieza que requieren. En ese paisaje también de León, y lo veo aquí, es paisaje de transición porque cambia también la arquitectura, vienen las acequias con el agua. Allí en esos pocos kilómetros, en vez de tejas, empiezan a aparecer la pizarra, en vez de el adobe o el tapial aparece la piedra, el granito. Y aquí, como en Ibiza, pues también tenéis estas canteras que acabo de ver, que verdaderamente es un paisaje que yo ya no lo tocaría en sí. Es un paisaje que a veces las canteras ahora se cubren, se rellenan, pero yo creo que también se pueden ajardinar, pero en sí mismo, por su orografía, me parece que ya que es un espacio pues muy, muy especial. Creo que había una torre, o no sé si empieza a llover, nos metemos aquí debajo. Sí, o los paraguas, o no sé. No quisiera, sí, o cuando me digáis paro,
aquí en toda esta zona os podéis poner aquí, ¿no? Los que queráis, sí. Bueno, esta cantera me ha llevado también, como digo, a estas canteras de Ibiza, que aquí estaba hoy un amigo representando a Ibiza, ¿no? Que me refiero a las canteras aquellas que hay en Atlantis, y a esta piedra bien, la piedra marés o la piedra viva, y bueno, es como una gran agresión que ha sufrido la naturaleza, pero que ha quedado también como un espacio muy interesante, ¿no? Yo creo que, entre comillas, una gran cantera, recordaréis, si la tenéis presente, las médulas de León, las minas romanas. Allí estaban las mayores minas de oro del imperio, y es lo que llevó a una romanización muy fuerte, y es un paisaje también que a veces se da, y creo, bueno, aparte de esta torreta que tenéis aquí, creo que hay algún canal o algo, algunos restos más antiguos, y entonces a veces el paisaje también se distingue por su arqueología. Esto lo tenemos muy vivo en esta zona del Bierzo leonés, donde se llevó el agua desde la cima del Monte Teleno. El Monte Teleno es la mayor cima del noroeste, tiene 2.100 metros, y desde la misma cima en canales se llevaba el agua hasta las médulas durante kilómetros. Cuando se encontraban con roca la tallaban y el canal seguía por allí, y últimamente los estudiosos han establecido una red de canales que forman ya parte del paisaje, de la naturaleza. Es, como digo, una zona muy romanizada, y también tenemos que atender a estas torres que yo no sé si era una torre mirador o era una torre de defensa como son las torres de defensa de Ibiza, que rodeaban toda la isla, y en fin, ante cualquier problema que venía del mar, ante cualquier asalto, se iban encendiendo hogueras, y se pasaba la luz, se pasaba la hoguera de torre en torre, y en unos momentos toda la isla estaba en comunicación. Así que hay también esta visión del paisaje como civilizado, vamos a decir. Y un caso extremo ya es cuando nos encontramos, antes os hablaba de Epidauro, pero cuando nos encontramos con toda una ciudad en ruinas como es Pompeya o Herculano, y cuando estamos allí, pues estamos en otra realidad. Ya he dicho antes que nos desaparecen todos los problemas y nos trasladamos a un tiempo que no es el nuestro, y es un espacio, también es espacio sin nombres y sin fechas, en el que la poesía ha buscado respuestas, porque la poesía también, el poeta se hace preguntas, ¿no? ¿Y qué preguntas se hace? Pues se hace esas preguntas que también están en toda la tradición literaria. En esos espacios, en medio de la naturaleza, el poeta se pregunta sobre el amor, se pregunta sobre la muerte, se pregunta sobre el más allá, se pregunta sobre el tiempo, se pregunta sobre lo sagrado, sobre lo profano. Quiero decir, en esos espacios y brotan los grandes temas de la poesía de todos los tiempos. Luego cada poema tiene su tema, pero debajo de ese tema, del título del poema, están esos grandes temas. No quisiera teorizar tanto, y si me lo permitís, voy a leeros algún poema que me sirva para ilustrar sobre todo cuanto os he venido diciendo. Y quería recordar algunos símbolos, como es, en primer lugar, el del bosque, ¿no? Que a mí me parece un símbolo central, y os lo voy a recordar a través de un poema que es uno de los poemas
míos más conocidos, que es el Canto 35. Es un libro de Noche más allá de la noche. Y en este poema el tema es una persona que está sentada en un bosque y está respirando. Por tanto, es un poema de una gran intemporalidad. Es un poema que podría haber sido leído o escrito en cualquier tiempo, ¿no? Me he sentado en el centro del bosque a respirar. He respirado al lado del mar fuego de luz. Lento respiro el mundo en mi respiración. En la noche, respiro la noche de la noche. Respiran labio el aire enamorado. Boca puesta en la boca cerrada de secretos. Respiro con la savia de los troncos talados. Y como roca voy respirando el silencio. Y como las raíces negras respiro azul, arriba en los ramajes de verdor rumoroso. Me he sentado a sentir cómo pasa en el cauce sombrío de mis venas toda la luz del mundo. Y al fin yo era un gran sol de luz que respiraba. Pulmón el firmamento contenido en mi pecho, que inspirando la luz va aspirando la sombra, que nos anuncia el día y desprende la noche, que inspirando la vida va aspirando a la muerte. Inspirar, expirar, respirar, la fusión de contrarios, el círculo de perfecta consciencia, ebriedad de sentirse invadido por algo sin color ni sustancia, y verse derrotado en un mundo visible por esencia invisible. Me he sentado en el centro del bosque a respirar. Me he sentado en el centro del mundo a respirar. Dormía sin soñar, mas soñaba profundo, y al despertar a mis labios musicaban despacio en la luz del aroma. Aquel que lo conoce se ha callado, y quien habla no lo ha conocido. Pero puede haber otra visión del bosque que es la que doy en este otro poema, La prueba. Ahora el bosque es un pinar por el que está cruzando una persona por su sendero, ¿no? Pero en realidad en cada poema hay dos sentidos. Uno del título, aquí el título es La prueba, y luego el aspecto físico. Aquí de nuevo es el bosque ahora es un pinar, pero es un pinar no en el que estamos sentados, sino que es un pinar que se cruza. Y entonces ese bosque bien podemos decir que es el bosque de la vida. La vida también la concebimos como un bosque en la que puede haber cosas buenas, en la que puede haber cosas malas, y esta es la sensación de este segundo poema. Mira, a punto estás de penetrar en el bosque. Vas a dejar la casa blanca de la cima, tan plácida, tan llena de música y sosiego, y ahí te espera el bosque impenetrable. Irremediablemente deberás cruzarlo, el bosque que desciende por ladera escabrosa, el bosque en que no hay nadie y el bosque en el que puede haber de todo. El bosque de humedades venenosas morada de lo negro y de una luz que enturbia la mirada. Entra en él con cuidado y sale sin prisas, mas nunca se te ocurra abandonar la senda que desciende y desciende y desciende. Mira mucho hacia arriba, no te olvides de que este tiempo nuestro va pasando como la hoz por el trigo. Allá arriba en las ramas no hay luces que te cieguen, si es de día, y si fuese de noche,
La negrura más honda la siembran faros ciertos. Todo lo que está arriba guía siempre. Mira, te espera el bosque impenetrable. Recuerda que la senda que lo cruza debe ser dulce cauce. Que te guíe la música que dejas, la música que es número y medida, y que más alta música te saque, al fin, tras dura prueba, a mar de luz. En este bosque puede haber un valle, y en este valle pues puede haber la presencia de algo que altera el medio, ¿no? La presencia de cemento, de construcciones o ahora el bosque, que es un pinar también y es un valle, pues ha sufrido una alteración que yo trato en este poema que titulo El valle frontera de los siglos. La noche de este valle, podríamos decir también la noche de esta ladera, de estas lomas, pesa mucho en el ánimo. Mas ¿cómo prescindir del rocío que aún siembra en él los amaneceres? No cesan de avanzar por el bosque las hachas y las sierras de aquellos que urbanizan, pero llueven sobre él los astros misteriosos que ya nadie contempla, que ya nadie escucha, y buscan un refugio por sus cuevas los animales puros. ¿Cómo ignorar que se inflama el verano con tanto incendio, que hay círculos de hogueras dentro incluso del círculo del mar? ¿A dónde ir si muere el pensamiento y el amor solo es un sueño entre las páginas de ese libro humilde de la naturaleza que ya nadie abre, del libro pobre que ya nadie lee? En medio de una senda de este valle desfallece en el aire un nuevo siglo, y se oye ya el grito de otro que amanece crucificado en los postes eléctricos. Pasa otra noche, y otro amanecer avanza desde el fondo de los troncos, como una marea de neón, iluminando el horizonte con sus lágrimas. El búho grande y blanco se despide de lo negro, arriba con un círculo, rasgando la humedad, haciendo un signo sabio que no logramos descifrar aún. Con las últimas obras, con las últimas sombras se van los ruiseñores, con las primeras luces regresan los televisores con reflejos de sangre. A veces en este mundo espíritu mediterráneo podemos fijar en un solo poema varios símbolos que nos remiten a esa naturaleza en equilibrio, a esa naturaleza en plenitud. Es un poema que yo titulo Fe de Vida y que está escrito junto a este mar que tenemos aquí muy cerca, que también quizá exija protección. Esperar junto a este mar en el que nacieron las ideas sin ninguna idea, y así tenerlas todas. Ser solo la brisa en la copa del pino grande, el aroma del azahar, la noche de las orquídeas en las calas olvidadas. Solo permanecer viendo el ave que pasa y no regresa. Quedar esperando a que el cielo amarillo arda y se limpie con los relámpagos que llegarán saltando de una isla a otra isla. O contemplar la nube blanca que no siendo nada parece ser feliz. Quedar flotando y transcurriendo de aquí para allá sobre las olas que pasan como un remo perdido. O seguir como los delfines la dirección de un tiempo muerto sentenciado. Ser como la hora de las barcas en las noches de enero, que se adormecen entre narcisos y faros. Dejadme no con la luz del conocimiento que nació y se alzó de este mar, sino simplemente con la luz de este mar,
o con sus muchas luces, las de oro encendido y las de frío verdor, o con la luz de todos los azules. Pero sobre todo, dejadme con la luz blanca, que es la que abrasa y derrota a los hombres heridos, a los días tensos, a las ideas como cuchillos. Ser como olivo o estanque, que alguien me tenga en su mano como un puñado de sal o de luz. Cerrar los ojos en el silencio del aroma para que el corazón al fin pueda ver. Cerrar los ojos para que el amor crezca en mí. Dejadme compartiendo el silencio y la soledad de los porches, la hospitalidad de las puertas abiertas. Dejadme con el plenilunio de los ruiseñores de junio que guardan el temblor del agua en las últimas fuentes. Dejadme con la libertad que se pierde en los labios de una mujer. Bueno, ya habrán visto que hay una sucesión: el cielo, la nube, el mar, la misma luz, los delfines, en fin. Y aquí al final han surgido las fuentes. Las fuentes que de nuevo pues me llevan al mundo de Ibiza, porque Ibiza, hay una Ibiza interior que muy pocos conocen, en la cual hay un símbolo poderoso, o había un símbolo poderoso, que es el de las fuentes naturales, y son unas fuentes que ya estaban en el origen histórico de la isla. Incluso son espacios prerromanos en los cuales en los días festivos pues los pueblos de las aldeas, de las parroquias, se reunían alrededor para bailar. Lugares muy primitivos, pero que también en mi infancia, allá en Tierra de León, hay una fuente. Mi abuelo era un herrero, era el herrero del pueblo, y al lado había una fuente que hoy está seca. Normalmente es otra de las agresiones que está sufriendo la naturaleza. Las fuentes se secan, los manantiales se secan debido a las perforaciones, ¿no? Las perforaciones llegan a un momento, también como está sucediendo en Mallorca, en que en fin, agotan el agua. Y la fuente es otro gran símbolo que nos salva, y que yo recuerdo en este poema. Una de las fuentes, la recuerdo con su nombre concreto, Arabí, pero ahora la mente me lleva también a algunas fuentes de Grecia, aquella fuente Castalia que me impresionó, porque ahora está seca también en Delfos, ¿no? Y este es uno de los pesares y de los problemas también, de las agresiones que sufre la naturaleza, que es la muerte de los manantiales, ¿no? Aquí en Arabí, el agua de la fuente del olvido me turba la memoria y la sangre, y tumbada la sombra sin sombra del olivo pierdo el conocimiento, y al perderlo lo adquiero. Oh sí, yo estuve ya en esta ebullición de pájaros, en la hora escabrosa del monte, o quizás algún día gozando ya estaré sin fin con este fuego, en este mismo espacio. Sensación de sentirse inmortal, si no fuera que a veces en la paz del paraíso brotan de los labios los versos que nos desasosiegan. Mientras brille la sangre bajo el sol, esa sangre el sol la incendiará, la beberá la tierra. Pero aún se detiene el tiempo, y yo soy tiempo, y sonámbulo entrego mi vida a lo sonámbulo, y veo el pozo blanco que sabe del secreto de mi vida deshecha en vidas ensoñadas. El pozo que contiene el misterio, pues él, arrastrando al arcano, sacia la sed del alma. Al alba mis pestañas tiemblan con el oscuro zureo de las palomas, y sé que a mediodía
El dulzor del azar y el susurro del agua no me dejan pensar. Y sé que a la tarde la siesta puede ser tan larga, tan profunda, que cuando me despierte rechazaré la vida y ansiaré más sueño, de sueño enloquecido. Y sé que a la noche, como los ruiseñores, no lograré dormirme en la sombra estrellada. Vuelven a aparecer los ruiseñores. Vivimos en unos tiempos, decíamos que en los que parece que no hay valores, pero ¿cómo nombrar la palabra ruiseñor sin que a veces provoquemos un poco, ¿no? O nos remitamos, bueno, los ruiseñores es una cosa de poetas, los ruiseñores no existen. Pues los ruiseñores todavía existen en algunos lugares. Lo que pasa es que yo no sé si como ciertas aves o como ciertos peces están en riesgo, porque yo recuerdo siempre unos años, allá a finales de los años 70, en que en el valle en que vivía yo en Ibiza, pues cuando llegaba junio, pues oía cantar los ruiseñores todas las noches, ¿no? Y ellos buscan un poco la maraña de la naturaleza, en las espesuras, en las tierras del interior, los zarzales, pero aquí en el Mediterráneo buscan los cañaverales sobre todo. Y bueno, hubo esos años en que se oían los ruiseñores, luego dejaron de oírse y no sabemos si habrán vuelto. En estos últimos años voy menos a Ibiza y no he podido seguir este ritmo de los ruiseñores. Y sin embargo se ven más tórtolas, ¿no? Los cantos de las tórtolas, que también son muy especiales, ¿no? Los cantos de los ruiseñores, los cantos de las cigarras, los cantos de las tórtolas. No se dicen que es una tórtola, una variedad, una especie que viene de Turquía, ¿no? No sé si aquí también se dará, pero bueno, ha desaparecido esta música del bosque y ha aparecido esa otra de las tórtolas, ¿no? En las parroquias, la población de Ibiza era una población dispersa. El microcosmos era lo que reconocemos como la casa payesa, ¿no? Una casa que era el Palais Paysan, le ha llamado un arquitecto belga, ¿no? El palacio campesino. Era una casa que era autosuficiente, como seguramente aquí algunas casas de campo, la huerta lo serían, pero allí sobre todo porque, en fin, no solo en el huerto se tenía el alimento y se tenían los animales, se elaboraban hasta las mismas zapatillas, las espardeñas, las ropas, es decir, había este microcosmos de la casa en la cual era muy importante otro símbolo que nos remite aquí a este espacio del que venimos hablando, que es el del huerto, ¿no? El de los huertos. Los huertos que en casi todos los sitios, en los pueblos donde ha habido mucha migración, pues lo primero que se han abandonado son los huertos, y nos da mucha tristeza, ¿no? Ver que los huertos, aunque eran pequeños, aunque eran modestos, estaban llenos de vida, ¿no? Y a lo mejor el huerto ha muerto porque la fuente que había al lado o el agua al canal que la regaba pues ya no llega agua y en fin mueren los árboles. Yo también en la zona de Murcia pues he visto trozos o aspectos de melocotoneros o de frutales secos, ¿no? En los que ha faltado, no llega el agua. Y las fuentes estaban en lugares solitarios, pero tanto la fuente como el bosque puede darse una sensación que a veces se da en los lugares solitarios, que parece que estamos solos, pero a la vez sentimos la sensación como de que alguien nos está observando, ¿no?
nos está observando desde el fondo del bosque. Y esta es una visión de otro momento de una fuente, ¿no? Me quiero, ya digo, centrar, o me voy a centrar solo en 3 o 4 símbolos, porque nos remiten, como digo, a la naturaleza plena. Los perros van y vienen muy nerviosos del bosque hasta la fuente, de la fuente hasta el bosque. Aquí en el barranco verde y hondo, la cancela de enebro de la casa abierta está, pero nadie hay en ella. Quizás alguien se encuentre en la espesura, quizás alguien nos mire desde el bosque con sus ojos de piedra, allá donde los perros van y vienen, del bosque hasta la fuente, de la fuente hasta el bosque. Mas nada nos importa la tarde, su silencio, los cerezos en flor, el breve huerto que en el estío ardiente será veraz reflejo del paraíso. Y nada importan los ocultos ojos que en la linde del bosque nos vigilan. Junto al laurel enorme, excavada en la roca, hemos hallado la sagrada grieta, el corazón de agua de la fuente. Por escala de musgo y de raíces, mano tierna me lleva a la matriz del monte, al útero del tiempo, a lo húmedo oscuro, donde anida la luz. Bien, esto es una aproximación desde mi visión de escritor, pues a esta realidad del paisaje, esta realidad de la naturaleza, en la que quizá solo se le puede dar desgraciadamente un sentido urbanístico, pero que tiene otro sentido, comenzando por ese espacio en el que respiramos con plenitud y en ese espacio en el que están estos símbolos preciosos, como es el mismo pinar, como son los árboles, como es la fuente. Aquí ahora no sé si hay alguna fuente o manantial natural, pero tenemos el río y ahí al fondo acabo de ver un cauce maravilloso de agua, que es una alegría, es un gozo ver ese agua, como decía Rodrigo, es un tesoro, como decías, es oro, ese agua es oro, ¿no? Ver en estos tiempos el agua, tanta agua, correr mansa, en fin, y hay que volver a ese mundo de los símbolos que nos salvan. Pero yo quisiera también que en mi intervención tuviéramos algo de diálogo y que si tenéis alguna duda o alguna pregunta concreta, pues yo os respondería dentro de lo posible, pero quiero que quedara claro que es este gran amor y esta gran presencia que hay en mi obra de la naturaleza. De la naturaleza vista desde un punto de vista estético, pero también la naturaleza como problema. Lo que pasa es que yo, para expresar la naturaleza como problemas, he utilizado sobre todo el artículo y a veces el ensayo para descubrir, poner de relieve esa otra gran lacra que son los incendios forestales, ¿no? Que es una gran lacra que sobre todo en mi tierra se padece de vez en cuando, ¿no? Ese incendio que a veces es circunstancial, pero ese incendio que a veces se provoca, y no hay cosa más lamentable que cruzar un bosque que ha sido arrasado por las llamas, y que nos trae lágrimas a los ojos, ¿no? O sea que en mi obra es una obra lírica, pero nunca he rehuido los temas de la realidad, lo que yo llamo la realidad, pues no sé, sobre todo en los últimos libros, la última etapa de mi poesía, que es más humanista, y ahí aparece ya la Primera Guerra del Golfo, aparece la caída del muro de Berlín, en fin, temas muy vivos, los temas medioambientales. Y bueno, estos días ha sido noticia, precisamente hablando de la guerra, pues noticia triste, la guerra en Ucrania,
y de esa relación entre poesía y tema grave y problema universal, como fue la pandemia, pues también en estos días lo es la guerra. Y me he encontrado de repente con la sorpresa de que un cantante, Alejandro Sanz, ha puesto letra a un poema, ha puesto música y ha recitado un poema mío que tengo sobre la guerra. Entonces enseguida me han preguntado que si yo lo conocía, no lo conocía, que si para recitar este poema había entrado yo en contacto con su agente, en fin, ha sido de estas cosas, de estos cruces astrales que se dan, y de repente pues mi hijo me ha explicado un poco en profundidad quién era Alejandro Sanz y las miles y miles de entradas que había tenido la noticia, y de qué manera en algunos casos pues la poesía vuelve a aflorar de una manera muy rotunda, ¿no? Esto sucede sobre todo gracias en ocasiones a los cantautores, cantautores como Serrat, que también es noticia en estos días, o un gran autor de mi tierra como es Amancio Prada. No sé si vosotros conocéis la versión que él tiene del Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, que es maravillosa. Tiene una versión última con un coro de niños, pero bueno, él ha cantado a otros poetas, a Rosalía de Castro, y con los cantautores pues resurge la poesía de los poetas que se han ido, como Machado, Miguel Hernández, en fin, tantos poetas del pasado, pero también los cantautores ponen sus propias letras, como es el caso de Alejandro Sanz a sus músicas, ¿no? Así que no hay que olvidar tampoco esta relación música-poesía. Y bueno, en la antigüedad pues el poema también iba acompañado de música, de una lira, de una flauta, ya desde el tiempo de los grecolatinos. ¿Y qué quiere decir eso? Pues quiere decir también que en el poema la música es muy importante. La clave del poema es el ritmo, ¿no? A un poema le podemos quitar la rima, la medida, las metáforas, las imágenes, pero no le podemos quitar el ritmo, porque si le quitáramos el ritmo, un ritmo que da la acentuación, pues el verso sería prosa cortada en trozos. A veces esto los poetas o algunos nos dan por poesía lo que no es poesía, lo que es prosa cortada en prosa, porque no poesía no es poner unas palabras debajo de otras, ¿no? Unos versos debajo de otras, sino que la poesía tiene un sentido órfico, la poesía tiene una música que es el ritmo, ¿no? Y esto es también muy, muy importante. Por tanto, ya veis esa conexión también entre naturaleza, poesía, música. Y vamos, si hay alguna pregunta, pues me gustaría responderla. Y si no, pues no quisiera cansaros tampoco. Porque es un tema, quizá os asusto trayendo aquí este libro. Este es el conjunto, la obra edición de mi poesía completa, pero después he publicado 2 libros más, este es el último, Los prados sembrados de ojos. Y quería también hacer una alusión, porque en esa obra está muy viva la naturaleza, a mis libros de aforismos, los tratados de armonía. Ahora en 2 semanas aparecerán los 4 tratados de armonía que he escrito. Aquí he tenido la osadía o el valor de centrarme en este tema, que es el tema de la armonía. Que la armonía no es solo, en fin, lo que remite a lo plácido, a lo olvidadizo, sino la armonía es lo que viene después de la prueba. Después de las pruebas que tenemos en la vida o de los problemas, vivimos momentos como estos, y entonces ahí logramos la armonía también, lo que yo he llamado antes la plenitud de ser. Y muchas veces cuando me recomiendan o me piden que recomiende un libro mío, pues aunque no sea de poesía, pues yo suelo remitir a los tratados de armonía, y porque es otro género literario, es decir, es un texto que está entre el poema en prosa, el aforismo, el pensamiento.
a veces son como fragmentos de diario. Están muy presentes mundos o civilizaciones que me han marcado mucho, como también al margen de la Mediterránea, pues las de Extremo Oriente, ¿no? Y ahí aparecen pues algunos viajes, notas sobre algunos viajes a China, a Corea, a la India, y bueno, ha sido ese diálogo de mis raíces, que como yo digo están en León, en esos ríos y en esos montes de León, pero que yo siempre he procurado proyectar, ¿no? Otra cosa hermosa de la naturaleza es que nos sumerge en una atmósfera de universalidad. Y aquí tengo que recordar a un escritor portugués, Miguel Torga, ¿no? Miguel Torga, que nos dijo que cualquier espacio tiene universalidad. Cualquier espacio para el que lo vive conscientemente, como ahora estamos aquí en un centro del universo, ¿eh? Si hacemos verdaderamente de este espacio centro, ¿no? Y eso es lo que nos recordaba Miguel Torga, ¿no? La universalidad del espacio natural, de cualquier bosque, cualquier río, el estar a la orilla del mar, estamos en el centro del universo. Gracias, José. Es un tema muy amplio, como ven, y como amplio ha sido mi diálogo de 50 años con la literatura, pero nos queda la palabra, como decía también otro poeta, ¿no? Y la palabra, pues, es el testimonio. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Perdón. No sé si ha asistido alguien del grupo Machado en Rocafort. Como bien sabes, Machado acabó Sí. a 2 kilómetros de aquí, precisamente huyendo de la guerra. Estuvo en Rocafort, en Villamparo, y precisamente hablaba exactamente de lo que tú comunicabas, de ese espacio transitorio que pudo sosegarlos en esos momentos tan. Entonces, me gustaría que nos hablara como buen machadiano de la relación de Machado y la naturaleza, ¿no? Bueno, yo he sido muy machadiano, porque creo que el único machadiano de mi generación, porque Antonio Machado fue muy ironizado, no digo criticado, pero por mi generación, la de los novísimos. Y en eso he sido un extraterrestre, porque yo siempre me he considerado machadiano. Yo creo que esto viene de que se le ha leído mal, porque se piensa que Machado es un poeta rural, que nos ofrece una serie de estampas rurales, cuando precisamente lo valioso hay un Machado órfico, hay un Machado simbólico, un simbolismo ya desde su primer libro, que es donde está el Machado esencial. Y ahí vemos también la fuente, la noche, el banco que está en la noche, el jardín, el agua, ¿no? Esa simbología que es lo importante en Machado. Y es muy interesante lo que acaba de decir, porque en ese fragor terrible de la guerra y del exilio y de la marcha del exilio, pues esas paradas que él hace, que hace aquí en Rocafort, que hace también en Barcelona, allí le va a ver María Zambrano también sigue un poco esta ruta, y entonces, pues, ¿qué encuentran en estos espacios de la naturaleza? Pues esa plenitud que no les da la vida y que no les da la historia, ¿no? Así que es un buen ejemplo el que ha puesto para que veamos esa parte salvífica o salutífera que tiene la naturaleza, ¿no? Lo que he comenzado diciendo, la naturaleza es donde respiramos con plenitud, y en cuanto el ser humano deja de respirar con plenitud, pues se enferma. Ahora lo hemos visto también con la pandemia. Incluso se habla de que a ver si con estas mascarillas que llevamos habrá un día enfermedades que provengan del no respirar
a pleno pulmón, ¿no? Y por eso ahora cuando nos las quitamos ya y vivimos, volvemos a respirar, pues volvemos a vivir en plenitud. Y Machado, la naturaleza, pues también es el gran tema de su poesía, ya desde aquel jardín de su infancia en Sevilla, ¿no? Y los poemas de la Torre de Amparo, donde Sí, observa la huerta y esa maravilla que sí, es la sí. vida en ese momento. Lo mismo sucede en Juan Ramón también. Para mí Juan Ramón también es otro poeta muy... Venía al caso porque me recordaba tus sensaciones con este espacio transitorio, al igual que los espacios transitorios leoneses que conozco por Sí. parte de mi padre. Y me recordaba también a la misma sensación que tuvo Antonio Machado. Es lo que, sobre todo esta la visita que he hecho con Rodrigo esta tarde, pues a esta zona verde, pues me ha venido de golpe esos territorios de transición que también se dan en mi tierra, con otros problemas que a veces son muy extremados, como son los de la despoblación. La comunidad de Castilla y León es la más rica en espacios naturales de España, pero a la vez plantea problemas de otro tipo. O sea, no ya porque las fuentes se sequen o los huertos se abandonen, sino también por la despoblación, ¿no? Que ya son, pero bueno, esos son problemas de otro tipo, ¿no? Y también pues me ha recordado mucho Ibiza por la proximidad, por la naturaleza, por esos espacios también que corren un gran peligro. Ahora parece que ha habido un frenazo. Todo lo que es esa Ibiza interior todavía se salva y nos asombramos a lo mejor en pleno mes de julio y de agosto ir por la noche con un coche y parece que vamos solos y pensar que a 15 o 20 minutos el follón que hay, ¿no? Quiere decir que hay unos puntos que ya están perdidos, en la costa sobre todo. Pero también es esperanzador, ya digo, esta otra Ibiza interior que permanece secreta para muchos. No sé si hay algo más. Estamos muy satisfechos con su intervención y muy conformes de verdad. Bueno, eso espero. Yo he dado mi visión, ya digo, no soy un técnico ni conozco todas las claves de esta situación y de esta defensa que se quiere hacer de estos espacios naturales, pero creo que ha podido ser interesante también verlos a la luz de un escritor, de un poeta. Es decir, que con frecuencia se piensa que el poeta está fuera de la realidad, que el poeta no está fuera del mundo, de los problemas, pero nosotros tenemos nuestra propia visión, ¿no? Entonces, quiere decir que esta invasión de los espacios naturales es un problema pues real, físico, político, como queramos verlo, pero también en profundidad es un problema de otro tipo y es grave por otras razones, ¿no? No solo son un espacio estético, ¿no? Intereses económicos. Sí, sí. Pues nada, decirle que muchísimas gracias, que esto aquí, como usted ha descrito tan maravillosamente, pues sí, nos ha creado este espacio mágico con esas sensaciones que usted ha explicado y que a mí particularmente me parece mentira que en un momento dado venga aquí y se concite este espacio y este momento de esta manera en este pueblo. Yo es el consejo que he dado, ya digo, para la pandemia. Me surgió cuando empezaron que se podía hacer, pues buscar el instante de oro. Y estos instantes, estos momentos, a veces los logramos, ¿no? Quiere decir que nos vacían la mente y
bueno, pues aunque sea un tiempo o unas horas o unos días o un tiempo de vacación, pues sabemos que la plenitud existe y que, en fin, el aire pues nos da la vida, el aire puro. Nos da que pensar. Sí, nos hace pensar también, sí. Y hace falta también. Sí. No, la poesía también es una fusión del sentir y del pensar, porque normalmente la poesía la unimos a los sentimientos, a lo sentimental, pero el poeta también piensa, sobre todo en los últimos años de su vida. Eso se ve muy bien también en Antonio Machado. Se dice, bueno, Antonio Machado es que tenía pretensiones de filósofo, que leía filosofía, ¿no? Él tiene una evolución que suele ser consustancial al poeta, es decir, que va del sentimiento al pensamiento, y en su etapa final, pues él, además de sentir en los poemas, pues piensa, ¿no? Eso es filosofía. Sí. Eso es filosofía. Y ya digo, el poeta al escribir también plantea preguntas que a veces él obtiene respuestas y otras no. Y la persona que lo lee también tiene sus propias preguntas y le da mil vueltas. Sí. Como decía Machado, pues una vez que lo publicamos, pues el poema ya es de todos. Claro. Y cada uno hace su lectura, que es otra de las características de la poesía, que un libro de poemas lo podemos abrir por cualquier página, empezar a leerlo por el final, leer solo un poema, leer incluso un solo verso antes de acostarnos, y es una de las características también que tiene la poesía, ¿no? Y otro día, leyendo lo mismo, lo interpretas de otra manera. Claro. Y cada lector tiene su interpretación. Y a veces a los autores, pues la crítica, cuando es fundamentada, pues incluso nos hace ver cosas que nosotros no vemos en nuestra propia obra, ¿no? Y que nos ayuda. El estado de ánimo, depende de muchas cosas para... Sí. O sea, no hay que leerlo solo una vez un poema. No se puede leer solo una vez. Bueno, de hecho ya he dicho que he comenzado diciendo que está en los orígenes de la civilización, de la poesía. Incluso cuando en estas tablas sumerias pues se hacían leyes o se hacían, encontramos frases o fragmentos que siempre tienen su toque de poesía, ¿no? Y bueno, las religiones, todas las plegarias, los libros sapienciales de la Biblia están en verso todos. Quiero decir que... Y luego todas las religiones tienen también su poesía mística, que es otra cosa muy curiosa. El sufismo, la poesía árabe o en Oriente, por supuesto. Y luego hay siempre de la naturaleza, porque si conocen un poco la poesía china, pues trabaja con un esquema que se ha repetido desde estos siglos remotos, ¿no? Es un tópico que también es muy verdadero, y en él vemos un paisaje, vemos un bosque, en el bosque quizá hay una cabaña, en la cabaña hay una persona que está contemplando un lago o un río o un camino, y está mirando el camino por el que se ha ido el amado o la amada, un ser querido. Y este es un esquema poético de la naturaleza que se repite en la poesía oriental desde el origen hasta la poesía del mismo Mao Zedong. Quiere decir que es un esquema muy lírico, pero que nos lleva a esta importancia de la naturaleza en la poesía. ¿Y por qué se da también esta naturaleza tan viva en la poesía oriental? Pues precisamente por su opuesto, que es la guerra. Si repasamos la historia de China, pues es también la historia de unas guerras terribles, ¿no? Entonces, quizá, pienso yo, frente a eso, pues surge el poeta que se aísla, surge el anacoreta, surge esa persona que
que está en el bosque. Y que es sensible. Sí, y hasta el extremo de que hay, por ejemplo, una dinastía, la dinastía Tang, que estaba llena de poetas. Había casi todos los chinos de ese momento eran poetas, ¿no? Hay grandes poetas como Du Fu en fin, poetas muy importantes de esa dinastía, pero se caracterizaba porque todo el mundo era poeta. Y luego también los que han escrito en otros géneros, novela o relato, también siempre intercalaban poesía. La poesía siempre estaba presente. Sí. Ese atrevimiento. Y un poco creo que sí que le da sentido a esa poesía orientalista, sí. Un poeta como Machado y los que habéis estado haciendo poesías en torno a la naturaleza, al camino, cuando habla del camino Machado estaban. Hay otro poeta portugués, Fernando Pessoa, que tiene su libro, su heterónimo Los poemas de Alberto Cairo, que es un libro totalmente taoísta. Es un libro que él escribe en su juventud, dice, de pie, apoyado en una mesa, y es un libro que lo leemos y nos remite a esa cultura del Tao, que es muy importante. Y es que se repiten en el tiempo, ya digo, los símbolos, cada poema puede tener un tema, pero debajo del tema están siempre los mismos problemas. El amor, ahora no sé si de repente lo hablábamos antes, tengamos que renunciar a veces a 2000 años de poesía amorosa, ¿no? Porque también el poeta ha ido con este tema del amor muy lejos y bueno, pues pensamos caer en la sensiblería o ya digo que los temas graves del ser humano los ha tratado el poeta. Y luego el carácter de síntesis, porque el poeta en muy pocas líneas dice lo que el novelista o el filósofo dice en 400 páginas. Es decir, que la poesía también tiene ese don de la síntesis, ¿no? Gracias.